Pero aquí hay una banca, ¿no es cierto?, que se hace ciega y que está lavando el dinero de los narcos. Estados Unidos no se dan cuenta que toneladas de droga están entrando por las aduanas norteamericanas. Entonces realmente esto es una farsa sin problema estructural. Ese dinero que va a las bases, bien podríamos invertir en salud, en educación, para que nuestros jóvenes no vean como única opción meterse a estas mafias para llevarse. ¿Sí? Es real que a las hidroeléctricas no le han invertido un solo centavo en los últimos 8 años. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Cómo se presenta la coyuntura político-electoral en medio de la crisis que estamos atravesando en este momento? Una crisis de energía eléctrica, una crisis en el ámbito de la seguridad y lógicamente reflejada en una crisis económica también la que vive en nuestro país. Es el tema que vamos a abordar en esta programación con la doctora Verónica Silva. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano. Al mismo tiempo hablaremos en la coyuntura electoral qué pasó con este tema de la unión de las izquierdas y qué puede pasar también a futuro. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Igualmente sus likes y sus comentarios son importantes para el contexto de esta programación. Tenemos otras plataformas como Facebook, como X, antes Twitter, como Instagram, Spotify y también TikTok, en donde usted va a encontrar otros productos comunicacionales como resúmenes informativos, tanto del ámbito nacional como internacional. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Cubiec, más que un buen acero. Y la programación de Frente al Personaje también se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y también por la página de Facebook, por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, Verónica, por estar en esta programación. Muchísimas gracias, Osvaldo. Un gusto poder compartir aquí en Global Opinion y con esta audiencia que cada vez crece más. Muchísimas gracias también por la presencia. Bueno, ¿cómo está el contexto luego de que la resucitaron prácticamente en el registro, bueno, en el contencioso electoral es la que le resucitan, ¿no? En este caso. Exactamente. Porque en primera instancia estaba como fallecida, y casi no es de la contienda electoral. Así es, Osvaldo. Bueno, sí, ventajosamente los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, no todos, solo 3 de ellos, pues sí, se apegaron a la Constitución, se apegaron a los derechos de los ciudadanos y permitieron que en este caso mi candidatura, Verónica Silva, junto a nuestro candidato Pedro Granja, pues podamos inscribir el binomio. Que como lo sabes y lo saben también los amigos, pues en el registro civil yo aparecía como fallecida y esta fue una justificación para que el CNE pues diga que yo no puedo participar. Como ya el CNE negó pues mi petición de ser incluida, pues pasamos a última instancia y el Tribunal Contencioso Electoral pues dijo lo obvio, ¿no? Esta señora está viva, tenemos que dejarla participar. Y aquí estamos más vivas que nunca, más vivos Pero que nunca. Pero hubo una apelación, ¿no? Claro. del Consejo Electoral, o una aclaración, algo así. Sí, ellos intentaron, bueno, los argumentos
te digo, no fueron realmente los más probos por tal razón, los mismos jueces. La mayoría de ellos pues dijeron que no procede lo que el CNE señalaba y que es necesario pues restituirme mis derechos y que tengamos como todos los ciudadanos ecuatorianos, ecuatorianas apegados al artículo 61 de la Constitución, el derecho a elegir y ser elegidos. Bueno, y en este caso ya está en la contienda, en este momento ya habrá oportunidad de inscribirse, ¿no? Esto es en línea, ¿no? Esto es en línea, pero bueno, te digo, ya el TCE ha dado esta orden, esperemos que el CNE pues ya me restablezca las cuestiones administrativas. Hasta hoy no podemos inscribir la candidatura, pero bueno, espero que ya se solucione ese tema. ¿Hay pronunciamiento también del registro civil al respecto? Sí, te comento, el día de hoy, justo antes de la entrevista, pues fui al registro civil a pedir la investigación que estaba en curso y ya el día de hoy me la entregaron y bueno, lo que señalan es que hubo un error, que se disculpan ante ello y que van a hacer lo posible para que no vuelva a ocurrir con otro ciudadano. Bueno, ya solamente tendrá que cumplir el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero en este contexto, ya estando ya inmersas dentro de un proceso en este momento, ¿cómo miran ustedes el proceso electoral? Tal cual está llevándose este momento a cabo, lo que está sucediendo también en el ámbito del país, estas emergencias que estamos teniendo por el ámbito de la energía eléctrica, los cortes de luz y el tema de la seguridad. Bueno, punto uno, es necesario que el proceso electoral pues tenga todas las garantías y que pues los ciudadanos nos sintamos realmente, vamos a decir, amparados por nuestra función electoral. No recordemos que la función está ahí como para ser los árbitros, los jueces de esta elección. Así que esperamos y desde aquí conminamos tanto a los consejeros, sí, y a toda la institución, pues que apegados al derecho nos permitan participar y que esta contienda pues esté apegada a la ley. Así que bueno, tenemos 16 binomios que vamos a ver cómo nos va, ¿verdad?, en esta contienda, pero digo yo, en este momento lo más importante es que tengamos esas garantías para que podamos inscribir. ¿Y el Consejo Electoral brinda esas garantías en este momento? Pues esperamos que sí. Bueno, el hecho con nuestro binomio, pues esperamos que ya esté saldado y sí, esperamos que sí. Nuestra voluntad es que la institución se fortalezca cada vez más, así que vamos a apoyar lo que sea necesario para que estas elecciones pues no tengan ningún inconveniente. Ahora, en este ámbito, ¿cómo se puede corroborar también este hecho de tener tantos candidatos, 16 candidatos prácticamente, binomios? Tomando en cuenta que en su momento las izquierdas se reunieron, tuvieron avances en procura de buscar una candidatura de pronto, inclusive estuvo ahí inmersa la Revolución Ciudadana, pero no se llegó a nada prácticamente, no hubieron esos acuerdos ni los consensos. Y finalmente fueron con candidatos propios. Bueno, sí hubo acuerdos, ¿no? Hubo un pronunciamiento de todas las organizaciones sociales y los partidos políticos que nos unimos a este gran llamado de la unidad, y hay un documento donde todas las organizaciones y partidos que plegamos a esa unidad, pues estamos de acuerdo que si llegamos a la segunda vuelta, esa será la hoja de ruta que va a enmarcar pues los propósitos de estas organizaciones. Ahora, ¿esto le incluye a la Revolución Ciudadana? Sí, también ellos firmaron. Ahora lo que sí tendremos que decir es que ese paso de tener una candidatura unitaria habría sido realmente vamos a decir, un gol en contra de la oligarquía de este país, ¿no? Que cuando ya empezamos a reunirnos, ellos mismos intentaron desarticular y desactivar un poco este frente. Pero yo te digo, Osvaldo, desde algunos partidos políticos, en este caso el Partido Socialista, hubo una intención real de abrirse hacia las organizaciones sociales. Precisamente a raíz de ese llamado más amplio, pues resulta que mi candidatura a la vicepresidencia y también la candidatura de Pedro Granja, pues logramos entrar, ¿no es cierto?, como actores ciudadanos. Pero de pronto ahí no había opciones de negociación, las candidaturas eran firmes, cada cual no querían ceder posiciones en este caso. Yo lo que creo es que cuando tenemos una crisis tan grave como la que los ecuatorianos estamos viviendo, es realmente lamentable que sigamos poniendo al partido político como la prioridad, ¿sí?
Y eso vimos que ocurrió, ¿no? Con las fuerzas quizás más grandes que podían haber abierto los brazos a otras organizaciones un poco más pequeñas, porque tú sabes muy bien, Osvaldo, ¿de quién depende, de quién depende siempre los desenlaces cuando prácticamente tú tienes la mayor votación? Pues va a depender de la organización más grande. Entonces, si ya tuvimos dos elecciones en las cuales no se pudo ganar porque faltaron 2, 3, 4 puntos, pues hay que regresar a ver a quienes te pueden dar esa votación. Y eso no lo tuvimos, no se puede solamente quedar en la intención, en este acuerdo, sino en el hecho de llegar a esos acuerdos. Ya, pero estos acuerdos posibilitan de pronto en una segunda vuelta, cualquiera que sea la fuerza, que pueda unirse nuevamente a la izquierda. Yo creo que sí. En el caso de la revolución, que pueda superar el techo que tienen en este momento. No sé si puedan superar en este momento, ¿no? Somos varias organizaciones que desde la izquierda precisamente estamos dando nuevas opciones para salir de esta crisis. Y es lo que te digo, si no ponemos al país como prioridad y estamos viendo al partido o las necesidades del partido político, también los ciudadanos se dan cuenta de ello. Aquí hay un enemigo común, ¿sí? Y es un enemigo que está acabando con la institucionalidad del Estado y está permitiendo incluso que estas mafias se sigan no solo arruinando las miles y miles de familias ecuatorianas, sino la misma institucionalidad del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde los sectores políticos para poner un alto a que esta violencia siga en una escalada? Eso hay que preguntarles. Entonces, nuestra propuesta es sí, tenemos que activar toda la institucionalidad estatal para parar esta mafia, pero si no hay una voluntad política real desde las otras organizaciones que podamos hacer este frente, pues eso simplemente queda en discursos, ¿no? Pero en segunda vuelta podrían apoyar entonces a cualquiera que sea, en este caso, que sí, pueda llegar a una segunda vuelta. Pues es que esa sería la opción, o sea, en segunda vuelta deberíamos apoyarnos todos, ¿no? Esa ha sido la voluntad tanto del Partido Socialista, el Pachacuti, yo me imagino que también Revolución Ciudadana, pero con planteamientos concretos, porque lo que no puede ser, Osvaldo, es que asumamos un discurso en pro de la ciudadanía, pero cuando nos toca gobernar, pues ahí nos quebramos un poquito y generamos estos espacios abiertos para que los mismos grupos oligárquicos vuelvan a apoderarse del Estado, como es lo que tuvimos con el señor Lasso y ahora con el señor Noboa. Ahora, ¿no? Siendo realistas, ¿qué opciones tiene la izquierda en este caso? ¿Qué opciones tiene el Partido Socialista para tratar de llegar a una segunda vuelta? Pues las opciones que nos den los ciudadanos, eso es cierto, Osvaldo, o sea, hasta qué punto los ciudadanos están hartos, ¿no es cierto?, de que nos gobiernen estos personajes tan poderosos económicamente que llegan al Estado para acabar la institucionalidad, para apretar cada vez más las leyes, para tomarse la justicia, para tomarse la asamblea, en función de sus propios beneficios. Solo miremos algo tan básico como pagar impuestos. En otros países, tanto en Estados Unidos como Europa, que tanto admira nuestros grupos poderosos, ya estarían presos aquellos que no pagan impuestos. En nuestro país son 8.000 millones de dólares que se les ha disculpado a estos sectores en perjuicio de los más necesitados. Tú comentábamos el otro día, ¿no?, qué han hecho, por ejemplo, estados vecinos como Colombia, una ciudad como Medellín, para acabar con la criminalidad. Obviamente, invertir en los sectores más populares. ¿Cuánto le costó esto a Medellín? 2,5 mil millones de dólares. Y esto en 4 años, ¿sí? No fue que pusieron en un solo desembolso. Y nosotros tenemos una deuda por parte de estos grupos poderosos de 8.000 millones de dólares. O sea, con una cuarta parte, Osvaldo, de lo que estos sectores adeudan al Estado ecuatoriano, ya podríamos estar invirtiendo en todo el aparataje social que se necesita para desactivar, ¿sí?, a muchas de estas mafias que están acabando con los barrios populares. Y que cumple el Estado, digamos, en este caso, con esta inversión que tanto se necesita acá en este momento. Exactamente, que cumple el Estado. El tema de inversión social, el tema de educación, de salud, que de cumpla seguridad. el Estado, pero que también exista un compromiso de los grupos económicos, ¿sí? En Medellín, por ejemplo, fue imposible que solamente desde la instancia política acaben con las mafias, ¿verdad?, de Medellín, que era muy, muy claro todo lo que vivieron en los años 90. Los empresarios de Medellín le dijeron:
a su población, le dijeron en un enfrentamiento abierto con las mafias, ni un peso más, ¿sí?, que va a ser lavado de ese dinero en nuestras empresas o en los bancos de Medellín en este caso. ¿Qué está ocurriendo en el Ecuador? ¿Sí? Lo que ocurre es que los empresarios parece que hacen la vista gorda, no todos, porque hay empresarios muy responsables y que día a día se esfuerzan muchísimo por sacar sus empresas adelante. Pero aquí hay una banca, ¿no es cierto?, que se hace ciega y que está lavando el dinero de los narcos, ¿sí? Porque vemos cómo crece y crece, cómo entra, ¿no es cierto?, el sistema financiero, pero nadie dice nada. ¿Dónde está la UAFE? ¿Dónde está la superintendencia de bancos? Pero hay certezas respecto a este tema, que la banca está lavando, en este caso, el dinero de las mafias. Pero es que ese es un tema que todos lo saben, ¿sí? O sea, imagínense, se dice que de $4 que entra a la economía, pues parece ser que $1 viene de este sector. ¿Y dónde se lava ese dinero? ¿Quién controla el sistema financiero? Si no somos claros, no nos sentamos con los dueños del sistema financiero de este país y hacemos una discusión abierta de dónde está el dinero de las mafias, pues obviamente esto no va a acabar. Este es un problema que hubo en Colombia, en México. Osvaldo, es así, solo hay que ver. Pero lo que se está señalando es complicado, pues, es que es así, Verónica, en este caso, que haya dinero sucio que se esté lavando acá a través de la banca. Es que eso está ocurriendo. Solo veamos cuáles han sido las ganancias de la banca en estos últimos 3 años nada más, ¿sí? ¿Cuánto del dinero de los ecuatorianos de alguna forma pues se sigue manejando? O sea, estamos hablando de 60.000 millones que diariamente están, ¿verdad?, circulando, pero que realmente entran a la banca y ¿dónde está ese dinero? Hay que preguntarnos dónde está ese dinero. O sea, lo que está haciendo la banca es muy perverso, porque por un lado se está prestando para lavar este dinero, pero por otro lado el dinero de los ecuatorianos, el dinero de las remesas, el dinero que ingresa por vías de exportaciones, no se está invirtiendo en el capital productivo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un crédito productivo en este país? De 18 a 27%, eso es hasta criminal, podríamos decir. ¿Qué pequeño productor, mediano productor, incluso un gran productor va a poder acceder a un crédito bancario? Para los pequeños emprendedores inclusive más alta la tasa, ¿no? Exactamente, me decían que incluso llegaba hasta un 40% en algunas entidades bancarias. ¿En serio? ¿40%? Sí, o sea, yo suponía 23, 25. 27, dependiendo de la actividad en la que usted se va a empeñar incluso, o sea, es que quieren hacer, negar la producción del Ecuador. ¿Qué se puede hacer? Porque lo que se está manifestando es complicado, que se esté lavando este dinero en la banca. ¿Cómo se controla esto? Sí, yo lo que digo, hay entidades, pero no están cumpliendo su papel. Pues habrá que la abrir UAFE, la banca, por ejemplo. Exacto, es lo que decimos, que hace la UAFE, la Superintendencia de Bancos, que son entidades de control, pero no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque son los mismos representantes de los bancos los que se encuentran en estas entidades, ¿no? Y esas reformas que se hicieron en el gobierno anterior, pues ya vemos los perjuicios que están ocasionando. Pues obviamente un control del Estado sobre el Banco Central, sobre los mismos bancos. Eso ha ocurrido ya en otros países y eso no es afectar, ¿verdad?, al desenvolvimiento o al desarrollo del mismo capital en el Ecuador. Pero necesitamos tener controles, Osvaldo, porque si no, pues lo que estamos viendo es que el sistema financiero, sí, el poder tan grande que tiene este sector, pues obviamente pues nos pone los lineamientos de por dónde debe ir la economía. ¿Y qué están haciendo? Achicando cada vez más la economía de los ecuatorianos. Porque si estamos más dependientes del sector bancario, pues ¿qué es lo que ocurre? Obviamente estamos más dependientes de una deuda, ¿no es cierto?, de unos créditos de consumo, que es lo que a la banca le encanta, ¿no? Obviamente, claro, por la tasa, ¿no? Las tasas que van a 17%, pero son más fáciles de recuperación. Por eso lo que planteamos es que abramos la banca, o sea, que lleguen bancos extranjeros, pues, y que empecemos a hablar de una verdadera competencia como existe en otros países. Aquí tenemos un monopolio de bancos y se hace lo que ellos dicen. Hay que bajar las tasas de interés. ¿Es factible que llegue en banca privada? Claro que es factible, pero si es que tenemos el monopolio de los bancos nacionales, eso no lo han querido hacer. Es posible, en todos los países latinoamericanos existe, se logra bajar las tasas de interés y con los controles necesarios también se hace que se invierta en el país. Por lo que hoy está haciendo la banca ecuatoriana es que el dinero que los ecuatorianos ingresamos, ¿sí?, porque el control de la banca es pues de la mayor parte de la economía, no invierten en el país, ¿sí?
lo que hacen es sacar el dinero al extranjero, ¿sí? Invierten en empresas extranjeras en lugar de poner ese dinero aquí. Y esto realmente está lacerando la economía de los ecuatorianos, está achicando cada vez más la posibilidad de que las tienditas pequeñas, de que nuestros pequeños productores puedan hacer la economía que mantiene a este país. Eso ya no existe, mi estimado Osvaldo, y seguramente tú tendrás más información de lo que está ocurriendo en provincias como Chimborazo, Tungurahua, mismo Guayas, ¿no? Donde nuestros agricultores pequeños, los pequeños y medianos, están quebrados. No es que están quebrando, ya están quebrados. Y ahora mucho más, ¿no? Con este tema de la sequía y todo eso. Y sin ningún apoyo. Se han perdido cultivos en gran cantidad. Exactamente. Bueno, se les está condonando ciertas deudas, ¿no? A través del Banco de Fomento también. No, en su se momento. les ha dicho que se les va a condonar $5.000 de deuda. O sea, esto es irrisorio. Ya en el gobierno de Lazo se llegó a un acuerdo que la condonación iba hasta $10.000, que también no es mayor cosa. Y nuevamente se les da la espalda a los campesinos, a los productores de este país. Si no revertimos la lógica de hacer economía en un país pequeño como el Ecuador, donde la base es la agricultura, donde la base sigue siendo el pequeño comercio, pues no vamos a salir de esta lógica neoliberal que únicamente privilegia a los grandes exportadores, ¿verdad?, a los capitales extranjeros, pero no a una economía interna. Si eso no se revierte, Osvaldo, va a ser imposible que salgamos de esta crisis. Por eso nuestra propuesta es apoyar con todos los créditos que sea posible, ¿sí? Con todos los beneficios, ¿verdad?, tecnológicos, a una agricultura pues más comunitaria, una agricultura que apoyemos a los pequeños campesinos y en las provincias que en este momento se encuentran prácticamente en soletas, Osvaldo, no hay quien colabore con nuestros pequeños productores. Esta situación de estos dineros que están circulando en la banca, ¿podría tener alguna incidencia también dentro de lo que significa la seguridad, Verónica? Pero claro que sí, o sea, si no asumimos esto como un problema estructural, o sea, vemos solamente que el problema está en la gente de la mafia, ¿no? Entonces, obviamente, si el análisis de la situación no está bien hecho, tampoco las soluciones, pues. Entonces pensamos que mientras más presos tengamos en las cárceles, mientras más muertos tengamos, ¿no es cierto? Aquí están los números de que estamos combatiendo al crimen organizado. Falso, eso ya lo vivieron los colombianos, los mexicanos. Más de 500,000 de muertos tuvieron los colombianos por el tema del narcotráfico. ¿Y qué solución tuvieron? Ninguna, porque la respuesta por parte del Estado no puede ser hacer más guerra, hacer más cárceles, pensando que solo este sector sí es el culpable. No, no es así. Es toda una estructura económica y todo un negocio, y entonces estudiemos cómo funciona el negocio, pues, ¿no? O sea, hay todo un aparataje, desde que usted saca la droga, usted tiene que transportar la droga, ¿me entiende? Tiene que sacar la droga del país, que está saliendo en cajas de banano. Ahora hay un nuevo producto que ya sale del Ecuador que le llaman la banaína. Esto me enteré en México, imagínense, la banaína. No tenemos un solo empresario bananero preso, porque deberían estar presos, ¿verdad? Y esto vinculados incluso con alcaldes, con prefectos, o sea, esto es gravísimo. Entonces, atacar solamente a los más, vamos a decir, a la última rueda de la cadena económica, no nos va a llevar a ningún lado. Y punto 2, ¿no es cierto? ¿Dónde se está pues llevando esta droga a mi estimado Osvaldo y a los amigos? ¿Dónde se hace el consumo? En Estados Unidos y en Europa. Y en Europa, claro. ¿Por qué la guerra se hace? Ecuador se está transformando en el principal exportador de droga, de cocaína, ¿no? ¿Por para qué Europa, solamente combatimos este negocio y este gran problema aquí en el Ecuador o en Colombia, en los países latinoamericanos? ¿Por qué nadie nos dice nada, verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las aduanas de Europa o en las aduanas de Estados Unidos? Cuando un cocorochito, si se puede decir, ¿no es cierto?, entran a las flores ecuatorianas, y esto le digo porque yo trabajé en el sector ligado a Cancillería y sé cómo funciona, le mandan todo el empaque de flores de regreso. Claro. Cuando un bichito se encuentra en las flores, porque ahí ya llegó algún virus o alguna cosa. Y usted me va a decir que en Estados Unidos no se dan cuenta que toneladas de droga están entrando por pues las aduanas norteamericanas. Entonces realmente esto es una farsa, ¿sí? No quieren atacar a este negocio.
Yo siento que, no es que siento, es que es la realidad, es un negocio que mueve muchísimo dinero y que quienes están más ganando, pues quizás sí son las mafias que se encuentran o en Europa y o yo en le quería Estados Unidos. tener esta conexión porque hay que atacar en este caso a las estructuras económicas de estos grupos delincuenciales. Y si es que se está lavando dinero acá, es por allí, ¿no? Claro, pero es que yo creo que no solamente... Se debería comenzar. Sí, pero es que estamos enfocándonos mal el problema. Si bien sí hay grupos delincuenciales, pero esa es la última rueda, pues, mi estimado Osvaldo. Sí, porque ¿dónde están llevando ese dinero? ¿Cómo se lava esos miles y miles de dólares? ¿O cree que la gente saca en bolsas el dinero? No, se lavan en los bancos de este país, como se seguían lavando en los bancos colombianos o en los bancos mexicanos. Hasta que pusieron, ¿no es cierto?, una ley clara de no seguir lavando los dineros en estos bancos, no se estuvo realmente haciendo un ataque a este jugoso negocio, ¿no? Ahora, este tema del narcotráfico, este tema de la delincuencia organizada, ¿va a suplirse o va a tener, o podemos tener visos de solución con bases militares extranjeras acá en nuestro territorio? Pregúntele a los colombianos, pues tienen 7 bases militares y no han terminado, siguen siendo el primer país exportador no son bases de droga. Directamente, ¿no? Las de Colombia sí, son 7 ¿Seguro? bases ¿Son militares, sí, yo le digo. ¿Norteamericanos? Norteamericanos, 7 bases norteamericanas que están en suelo colombiano y no han solucionado el problema. ¿Por qué? Porque cuando llegan las bases militares, incluso el problema se puede recrudecer, porque la lógica solo es guerrerista y no estamos viendo como un problema estructural. Ese dinero que va a las bases, bien podríamos invertir en salud, en educación, para que nuestros jóvenes no vean como única opción meterse a estas mafias para llevar pan a sus hogares, porque eso es lo que está pasando, Osvaldo. Si nosotros vamos a Guayaquil o vamos a Esmeraldas, son niños desde 13 años, 14, 15, que están dispuestos a todo, porque no tienen ninguna esperanza de entrar ni al colegio, menos aún a la universidad. Por eso le digo, mire, veamos ejemplos positivos que se hizo en países vecinos. ¿Qué hizo Medellín? Para acabar con este mal en su ciudad, porque no se hizo esto en todo Colombia, declararon a su ciudad, por ejemplo, Medellín la más educada. Sí, cuando a Medellín pues nadie le apostaba un centavo. Y lo lograron. Sacaron a miles de jóvenes que estaban vinculados de la mafia y los insertaron al sistema educativo y productivo de la ciudad. Esto es bellísimo. ¿Qué hicieron? Pusieron desde escuelas, bibliotecas, les pusieron metrocables dentro de las comunas más pobres para que puedan conectarse y tener acceso a la gran ciudad. Esto usted va a Guayaquil, va a Esmeraldas, va a los lugares más pobres y parecen guetos. No tienen un parque infantil, Osvaldo, pero no le estoy mintiendo. Vaya usted a Guayaquil. Son el caldo de cultivo para que puedan... Es durísima la vida, es durísima, todo el tema delincuencial, es durísima la pobreza. Y cuando uno vive incluso en sectores de la costa, no sé si usted, yo tuve una oportunidad que trabajé en Guayaquil, o sea, la pobreza se recrudece más porque hasta con el clima, que es un clima caliente, ¿no es cierto? O sea, la pobreza es muy dura, ¿sí? Y realmente vivir en estos guetos, pues usted lo único que hace es incluso, como estamos viendo, pues no tener ni siquiera un escrúpulo para matar. Entonces, los ejemplos que se están manifestando en este caso, por ejemplo, que con la base de Manta había más control en el aspecto del narcotráfico, ¿no tienen asidero en este caso? Pues yo digo, veamos los números, ¿no? Los números son claros. O sea, yo creo que con la base de Manta, si nos damos cuenta bien a quién están beneficiando estos negocios, puede ser que garantizan incluso que con esa presencia militar pues se hace una protección a ciertos sectores, pero no realmente a la población ecuatoriana. O sea, decirle que a nuestros militares, o sea, a ese orgullo que hemos tenido los ecuatorianos de siempre, ¿no es cierto? Y que esas Fuerzas Armadas han dado tantos logros a este país. Y hoy decirles, ustedes no sirven para esta lucha, quizás la lucha más importante de la vida republicana de este país. No están diciendo que no sirven. Pues claro, están diciendo no sirven al punto de que tenemos que tener refuerzos de extranjeros. Se está buscando apoyo internacional. ¿Pero qué tipo de apoyo? Este es un conflicto que rebasa lo interno y
vayan inclusive más allá. Yo no he visto que los colombianos, por ejemplo, hayan dicho, bueno, ahora sí vienen los militares y están aquí resguardando, ¿no es cierto?, las calles. O sea, esto es muy grave porque esto es violar territorio ecuatoriano y esto es violar nuestra soberanía. Yo sí creo que las Fuerzas Armadas de nuestro país deben asumir esa responsabilidad histórica y no nos van a decir ahora que no pueden acabar con el crimen organizado, cuando se enfrentaron a militares reales, ¿no? Como en la guerra del CENEPA. Es otro tipo de guerra, pues. Yo creo que no hay voluntad política. Es una guerra militar, es una guerra. Por eso, es una guerra militar. ¿Cuál es el problema? Acá tenemos un montón de grupos delincuenciales, la mafia, que ha penetrado en diferentes aspectos. O sea, no es fácil este asunto. Yo no digo que es fácil, pero hay otro tipo de soluciones y que el Estado no lo quiere aplicar. Como le digo, desactivemos este negocio desde arriba, porque estamos desactivando desde abajo. O sea, con el menudeo, queremos acabar el menudeo. ¿Esa es la forma como vamos a acabar con el gran negocio de la mafia? ¿O tenemos que ir y sentarnos con los que están lucrando más del negocio de la droga? Sentémonos con los banqueros de este país y hagamos un compromiso de no permitir que más dinero de este sector pues siga entrando tanto en los bancos como en muchas empresas que se están prestando para lavar el dinero. Ahora, esta situación que estamos atravesando en este momento, como es la crisis eléctrica, por ejemplo, ¿cómo se puede o cómo se pudo haber solventado y qué se tiene que hacer? Bueno, primero, o sea, este recurso que está usando, ¿no es cierto?, estos grupos poderosos que llegan a gobernarnos y decir que sí, pues estas hidroeléctricas no tenían forma de ser, de seguir dando sustento eléctrico, no es cierto, ¿sí? Es real que a las hidroeléctricas no le han invertido un solo centavo en los últimos 8 años, no le han puesto plata. O sea, digo, cualquier obra, y no importa el gobierno que sea, es obra que tiene el dinero de los ecuatorianos. Y esa irresponsabilidad de los últimos gobiernos de no invertir en las hidroeléctricas para desactivar, ¿no es cierto? Nada, pues esas empresas, un mega más. Nada, esas empresas nacionales. Oiga, pues eso, yo digo, es no solo un error histórico, es irse en contra de la vida misma de los ecuatorianos. Porque que se nos vaya la luz, no es solo que se va la luz, pues se acaba con la producción del país, se acaba con las posibilidades de que niños que en este momento están naciendo y que no hay luz, mi estimado Osvaldo, usted sabe que incluso aquí mismo tenemos que estar con un generador para tener luz, pues eso no es posible en los sectores más populares. Sí, yo digo, las mujeres que han sido madres, quizás entendemos este caso, uno no planea, pues voy a dar a luz cuando venga la luz. Si usted da luz y punto, ¿y qué pasa si el niño no necesita una incubadora? Son complicaciones, ¿no? Hay que ver cuántas muertes reales. En el sector rural reales. Las cosas deben ser más complicadas, Exacto. más difíciles. Está ocurriendo precisamente con no darle luz a los ecuatorianos. Sí, es cuestión de vida, el sector mi estimado productivo Osvaldo. se golpea, bueno, todo. Todo. O sea, el día de ayer justo conversaba con unos familiares que tienen un pequeño negocio de helados. O sea, algo tan simple como hacer helados. ¿Sí? Usted tiene que ya programar y decir, ya no hacemos los helados para esta semana, porque obviamente si no hay luz, ¿cómo usted tiene este tipo de negocios? El tema de las panelas. Pero ¿qué se pudo haber hecho en este sentido? Pues eso le digo, uno, invertir donde se tiene que invertir. O sea, este tema de las barcazas, eso es un negocio viejo que ya hemos sabido a quién le benefició durante años, ¿no? Entonces, lo que hicieron es desactivar a las capacidades de las empresas eléctricas, ¿sí? Y de las empresas estatales, porque son nuestras, no darles un centavo para después justificar la compra de barcazas. Sí, esto ya es viejo, pues sí, en los años 90, en los años finales 80, 90 ya, pero usted mismo acaba de señalar, no hubo responsabilidad en los gobiernos anteriores. Exactamente. Y en este momento nos vemos abocados, necesitamos energía. Pero lo mismo está haciendo Novoa, sí, Novoa no le ha puesto un centavo, pues bien podríamos con un lámina. Pero está supliendo, está buscando cómo yo no veo lo que está haciendo cómo el señor. Generar energía. Incluso se atrevió a traer una barcaza que nos costaba tantos millones a los ecuatorianos sin tener ni siquiera el contrato hecho. ¿A quién le está beneficiando el señor Novoa con estos contratos? Seguramente, como estamos viendo, a su familia, ¿no es cierto?, a negocios ligados a su tía, incluso a alguno de los ministros. O sea, es una vergüenza, es una irresponsabilidad lo que está haciendo Novoa. Verónica, entonces, y ojalá que los ecuatorianos nos demos cuenta. Este país tiene los suficientes recursos para ya generar energía térmica.
No le han puesto tampoco un centavo en las empresas térmicas que tenemos. Podemos generar energía eólica, energía solar. Este país tiene más sol que ningún otro país en América Latina, mi estimado Osvaldo. Podríamos poner ciertas plantas solares en lugares estratégicos y generar luz eléctrica. Esto ya ha hecho Colombia, incluso los bolivianos lo han hecho, y generan luz en pequeñas comunidades que pues sería imposible que se te vaya luz. Miren, en Loja lo hicieron, ellos están generando energía eólica. Loja no tienen cortes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay voluntad política de poner un poquito del presupuesto en algo que no es tan costoso. La energía solar y la energía eólica no son costosas, pero nos quieren empobrecer, nos quieren denigrar cada vez más, habrá Osvaldo. que ver cómo están los costos realmente. No, si usted mire, usted pone paneles solares, ¿no es cierto? Todavía Los caros, costes, todavía ¿no? están caros los Esto paneles. yo le puedo decir, porque yo tengo una tesis en descentralización, en trabajos locales. Yo tengo, puedo darle varios ejemplos de ciudades en América Latina. No estoy hablando de Europa ni de Estados Unidos, en América Latina, que con muy poco presupuesto ya lograron poner, por ejemplo, todos los postes de luz con energía solar. En México esto ocurre en varias ciudades, ¿no es cierto? Usted se va a Aguascalientes, por ejemplo, una ciudad muy planificada, que con muy poco presupuesto, buena parte de esa ciudad ya funciona con energía solar. ¿Y por qué eso no podemos hacer los ecuatorianos? Porque no quieren, ¿sí? Estos gobernantes que tenemos. Hay muchos intereses, digamos, de por medio, entonces. Pero claro, porque esto es un negocio jugoso, pues si usted no tiene energía, ¿no es cierto? El Estado no da energía, obviamente nos vemos abocados a comprar. ¿Y quiénes son los intermediarios que están ganando con la compra de energía del país? Hay que preguntarnos quiénes son los grupos económicos que están ganando con esto, ¿no? Y simplemente es cuestión de investigar un poquito, ¿no? Quiénes están atrás del negocio de las barcazas. Hay iniciativas como las que hablamos ya, esto de las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, que está de por medio el tema de la Corte Constitucional, luego la Asamblea, luego el pueblo tendrá que ratificarlo. Pero el presidente también tiene otras iniciativas, por ejemplo, como en la parte política, ya no subsidiar, ya no pagar a los políticos, a los partidos, con los recursos de los ecuatorianos. Mire, eso es una política, o sea, de un populismo tan barato, y déjeme decirle que espero que los ecuatorianos no nos comamos ese cuento. O sea, con tanta irresponsabilidad que está manejando el gobierno de no dar los presupuestos donde tienen que ir, ahora nos viene a decir el gobierno que una de las soluciones es quitarle el financiamiento a los partidos políticos. ¿Para qué? Para que gente como Álvaro Noboa, ¿no es cierto?, como su hijo Daniel Noboa, sean los únicos competidores en las elecciones, o un Guillermo Lasso que tienen billeteras de 10, 20 millones, que para ellos no es ningún problema poner en una campaña. O sea, eso es realmente un golpe a la ciudadanía y un golpe a la democracia de nuestro país. Ese populismo barato no lo vamos a permitir, porque quienes están afectando son a candidaturas ciudadanas, ¿no es cierto?, como la mía, como la del Partido Socialista, ¿sí?, con gente de a pie que nos están mirando, que si no tendríamos ese pequeño financiamiento, que tampoco es tanto, no podríamos estar aquí haciendo y queriendo hacer política en beneficio de los ecuatorianos. Dentro de la concepción de los ciudadanos es esa, pues la gente está cansada, dicen, tantos candidatos, tantos binomios, ¿qué pasaría si es que no se les financia las pues campañas? Tendríamos a Lasso y a Noboa gobernando este país. Eso es lo que los ecuatorianos deben solamente los que tienen plata, dice usted. Pero es que eso es obvio, eso es lo que vivimos a inicios del siglo XX. ¿Quiénes eran los únicos que se candidatizaban? ¿Sí? O los representantes de la banca o de la agroexportación, que en esa época ya era importante, ¿no? O sea, la lucha por la democracia de este país nos ha costado vidas, Osvaldo, ¿sí? Y tener este sistema con las irregularidades que tiene, ¿verdad?, con los defectos que tiene, pero de alguna forma nos garantiza una democracia. Lo que yo sí diría, a ver, ¿por qué el señor Noboa no hace una reforma para que realmente podamos fiscalizar a las campañas electorales? ¿Cuánta plata se está metiendo a las campañas? Eso es lo que debemos hacer, como se hace en otros países, y que si le encuentran que tiene más del dinero permitido, pues realmente esa campaña pues no tenga asidero, y que si ganó la candidatura, pues tenga que renunciar, ¿no? ¿O cuánto cree usted que metió la campaña de Lasso, reformas la de Noboa? al Código Electoral. Exacto, hagamos reformas donde todos juguemos en igualdad de condiciones. Lo que este señor está diciendo es, claro,
como yo sí tengo el dinero para financiar mi campaña, yo sí puedo ser el presidente de los ecuatorianos, ¿sí? Y ya vemos lo que ocurre cuando los grupos económicos controlan el Estado. Solamente está en función de sus intereses, no del pueblo ecuatoriano. Habrá que ver algunas reformas, ¿no? En este caso, para que haya mejor control de pronto de este dinero que se entrega. Exactamente, eso sí, eso hay que hacerlo. O sea, mire, ya está en la ley. Lo que hay que hacer es que la ley se cumpla, pues a ver si ahí la Fiscalía pues realmente pone atención en estos casos, porque lo que hemos tenido es que incluso presidentes que obviamente se pudo comprobar que tenían plata en paraísos fiscales, seguían siendo presidentes, ¿sí? Y no se controla, la ley ya está clara, la ley ya lo dice, ¿no? Y se fijan en otro tipo de casos, hechos que no están llevando a que una democracia como la ecuatoriana se fortalezca por el lado democrático, sino más bien que fortalezca a poderes económicos que se apoderan del Estado en función de solamente sus beneficios personales. Lamentablemente la ley no es para todos en este país. Algo tiene que cambiar. Si la ley no es para todos, tenemos que hay tantas entrar cosas. Ahí ciudadanos, ciudadanas, no solo con voz fuerte, con planes, proyectos, para que ya cambiemos esta realidad, ¿no? Esta injusticia jurídica, legal que seguimos viviendo los ecuatorianos. Seguiremos conversando, Verónica, de estos temas. Muchas gracias, ya Osvaldo, mismo por comienza esta la campaña, será importante seguir escuchando los puntos de vista de los candidatos, y en este caso de Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano. Muy amable por la presencia. Muchísimas gracias, Osvaldo, y despedirnos también de los amigos, amigas que nos ven y decirles pues que apostemos por candidaturas ciudadanas, en mi caso pues Pedro Granja a la presidencia y Verónica Silva por el Partido Socialista. La Muchísimas 17, gracias. ¿no? Listas 17, sí. Apostemos por gente nueva como nosotros, gente de a pie. Gracias a la doctora Verónica Silva. Este programa llega en las plataformas de Global Opinion. No se olviden, nuestro canal de YouTube está allí. Ayúdenos suscribiéndose al canal. Sus likes y sus mensajes, sus comentarios son también importantes. Y el resto de plataformas que ya les hemos indicado, va a encontrar usted otras alternativas informativas, resúmenes de noticias, tanto en el ámbito nacional como internacional. El programa llegó gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Kubiek, más que un buen acero. Y no olviden que Frente al Personaje también se retransmite por la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos a la parte final del programa. Gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.